porque tenemos jurisdicciones separadas, con autoridades separadas. Según mi experiencia, participar en estos casos donde hay más de una oficina involucrada hace que la investigación sea más difícil. La investigación por comité no funciona. Mientras los investigadores luchaban con la logística, las matanzas del asesino nocturno continuaron. El 20 de julio, el asesino robó otro auto y regresó a las autopistas. Esta vez se dirigió a Glendale, el hogar de Max y Lila Kanaiden, una pareja retirada. Su hija Judy los llamó a la mañana siguiente. Recuerdo haber entrado por la puerta trasera, la cual se encontraba abierta, no estaba cerrada. Caminé hacia el dormitorio y mi padre estaba acostado con su cabeza casi decapitada y al parecer a mi madre le habían disparado en el rostro porque parecía no tenerlo. La misma noche que mató brutalmente a Max y Lila Kanaiden, el asesino nocturno entró al hogar de la pareja asiática Shanaron y Sam Keith Kovanath en Sun Valley. Nuevamente mató al esposo y violó a la esposa. Como en los 5 asesinatos anteriores, dejó huellas de sus zapatos únicos y ahí surgió una aterradora pregunta. El asesino bromeaba con los investigadores. Creo que el asesino nocturno comenzó a sentirse importante porque los asesinatos iban en aumento. No lo podían atrapar y creo que sintió que nunca lo podrían atrapar y se sentía más inteligente que la policía. Frustrados y bajo mucha presión, los investigadores dejaron que el público se enterara de lo que ellos ya sabían hace meses. Había un asesino en serie entre ellos. The LA Sheriff's Office has beefed up its patrols and warned residents to lock their doors and windows and increase indoor lighting. Las portadas lo apodaron como el asesino nocturno. Los escabrosos detalles de sus fechorías estaban en todos los periódicos y noticiarios del país. I'm very upset. It's frightening and I'm scared. Everybody is real edgy. We have diligently tried to lock all the doors and windows. Por primera vez los investigadores revelaron un dibujo del hombre que buscaban. La noticia era conocida y la gente buscaba protección. Se vendieron tantos perros guardianes en Los Ángeles que debieron traer más animales de otros lugares. En agosto de 1985, se vendió la mayor cantidad de armas en la historia de la ciudad. La gente sentía mucho miedo, porque no querían ser otra víctima. La búsqueda continuaba y el asesino seguía atacando sin impunidad. El 8 de agosto condujo casi 50 kilómetros desde el centro de Los Ángeles a la ciudad de Diamond Bar. Se detuvo en una calle tranquila y luego entró a la casa de Elias Abouad y su esposa Sakina. Mientras su hijo de 3 años dormía, el asesino nocturno mató a Elias y violó repetidamente a su esposa. Los últimos asesinatos aumentaron aún más las tensiones y hasta los investigadores no eran inmunes al terror que sentía la ciudad. Nunca tuve un caso que me afectara personalmente hasta que surgió este. Esa fue la única vez que me preocupé no solo de mi propia seguridad, sino que principalmente de la seguridad de mi familia. Mi familia sentía miedo. La gente vivía con terror y no se relajarían hasta que los atrapáramos. Lo que los investigadores no sabían era que el asesino estaba cerca de casa. Vivía sin ser detectado a unos pocos metros del cuartel de policía, en una habitación barata en el centro de Los Ángeles, pero ya estaba listo para trasladar su matanza a San Francisco. He's someone that will go into a home at night and will kill, and kills at random. There's a $10,000 reward for any information which can lead to his arrest and conviction. En el verano de 1985, Los Ángeles estaba soportando una intensa ola de calor, pero los residentes de la ciudad mantenían sus ventanas cerradas. Había un asesino en serie suelto. No había un patrón en las matanzas. Parecía elegir sus víctimas al azar. Actuaba en distintas áreas de la ciudad y nadie estaba a salvo. Se trataba de un hombre que iba a los vecindarios. Durante la noche, entraba a las casas y cometía esos violentos crímenes. Nunca antes experimenté algo así en mi vida, y un caso como ese nunca más lo volví a vivir.
Todos los ciudadanos del condado de Los Ángeles vivían con miedo y terror. Algunos residentes se mudaron a otras ciudades, pero aún así no estaban completamente seguros. El asesino también atacó en otros lugares. El 18 de agosto, robó un auto y se dirigió a casi 500 kilómetros al norte hacia San Francisco. El asesino nocturno estaba en la autopista e hizo lo de siempre. A las 2 de la mañana entró a la casa de una pareja taiwanesa. Le disparó en la cabeza a Peter Penn, de 66 años, y abusó sexualmente de su esposa Bárbara, de 62. Ella se resistió y también le disparó en la cabeza. En Los Ángeles, los investigadores fueron alertados sobre el asesinato en San Francisco. Recibimos una llamada del departamento de policía del área de Glendale. Uno de sus oficiales escuchó la radio, un caso que ocurrió en San Francisco. Llamamos a San Francisco y hablamos con los investigadores. Nos dijeron lo que tenían. El asesino de San Francisco había utilizado un arma del mismo calibre que el de los asesinatos de Los Ángeles, y tal como el asesino nocturno, dejó una firma satánica para que los investigadores la encontraran, un pentagrama dibujado en el muro. Fuimos hasta el lugar. Nos llevaron a la escena del crimen, la vimos. Y luego de hablar con ellos, de ver las fotos de la escena del crimen, de ver la escena, de comparar nuestras notas y nuestras experiencias, no había duda que todos los casos estaban conectados. Las alarmantes noticias llegaron a la alcaldesa de San Francisco, quien convocó a una conferencia de prensa para advertir a la ciudad. He's someone that will go into a home at night and will kill, and kills at random. Children, women, and men. And it's a very serious situation. There's a $10,000 reward for any information which can lead to his arrest and conviction. Junto con ofrecer una recompensa, la alcaldesa entregó información confidencial vital del caso del asesino nocturno. Los investigadores de Los Ángeles estaban furiosos. It places this community in jeopardy because it impedes our ability to go forward fully with the investigation. Le entregó al público todos nuestros detalles íntimos. ¿Qué tipo de arma usó? El calibre, la huella, todo lo que solo el asesino y los investigadores sabíamos. Si yo fuera un criminal, destruiría esa evidencia tan rápido como fuera posible. Y eso fue exactamente lo que hizo el asesino nocturno. Después de la conferencia de la alcaldesa, fue al puente Golden Gate y lanzó sus zapatos y su arma a la bahía de San Francisco. Luego regresó a Los Ángeles. Pero la ciudad se había organizado para atrapar al demonio que los aterrorizaba. Cualquier persona que luciera como el asesino nocturno era reportado a la policía, pero el verdadero asesino se mantenía oculto. Estaba encerrado en su habitación viendo las noticias. Le prestaba atención a la investigación, pero estoy segura que se sentía bastante bien al saber que todos se preocupaban dónde estaba. A pesar de la búsqueda, el asesino nocturno salió por la noche en Los Ángeles una vez más. El 24 de agosto, una semana después del asesinato en San Francisco, robó otro auto y esta vez se dirigió al sur, a Mission Viejo. Entró al hogar de una joven pareja, le disparó al hombre, abusó sexualmente de su novia y desapareció en las sombras. Police today continued to search for any clues in the near-fatal shooting of 29-year-old William Carnes and the rape of his girlfriend. They're apparently the latest victims of the Night Stalker, thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. I am very frightened because this usually does not go on in a quiet neighborhood like Mission Viejo. So I will not leave my windows and doors open anymore. It's frightening. La histeria aumentaba y el asesino nocturno decidió salir de la ciudad nuevamente. Tomó un bus hacia Arizona y los investigadores seguían haciendo su trabajo. El asesino no lo sabía, pero cuando se dirigía a la escena de su próximo crimen, un adolescente lo vio pasar mientras reparaba su bicicleta en el jardín de su casa. El chico le contó a sus padres. Los padres fueron a la policía y de pronto la policía tenía el número de placa del auto en el que iba el sujeto. Todos los policías de Los Ángeles buscaron el vehículo y finalmente lo encontraron. Luego de llevar el auto al laboratorio de la policía, los técnicos revisaron cada centímetro buscando huellas digitales. Estaban a punto de rendirse hasta que uno de los técnicos revisó un espejo.
Alguien dejó la huella digital de su dedo índice. Durante los años 80, todas las huellas digitales se almacenaban en tarjetas. Cuando se arrestaba a una persona, se obtenían sus huellas digitales y se imprimían en unas tarjetas especiales. Y estas tarjetas se mantenían en gabinetes de seguridad. Encontrar una huella igual en esos gabinetes era como buscar una aguja en un pajar, pero los investigadores encontraron otra pista. En ese momento, se estaba desarrollando un sistema para huellas digitales en el estado de California. Uno ingresaba una huella reciente y aparecía el nombre de su dueño, si es que esa persona estaba en el sistema. Los investigadores pidieron que la huella del asesino nocturno se analizara en el nuevo sistema, y entonces fue llevada a Sacramento. Cuando recibimos esa solicitud, todos estábamos inquietos, porque si no identificábamos la huella digital, todos iban a decir que el sistema no funcionaba. Pero si la identificábamos, sería un gran logro para nosotros. Mientras los técnicos trabajaban para encontrar una huella equivalente usando el nuevo sistema, los detectives de Los Ángeles y de San Francisco continuaban con la búsqueda. Como resultado de toda la publicidad, una muchacha se presentó en el cuartel para hablar por su padre. Él le contó que había conocido a un tipo llamado Richard y que esta persona le contó que había asesinado a alguien. Y le dio tantos detalles que nosotros ya no teníamos duda que se trataba del asesino nocturno. Ella solo sabía que se llamaba Richard. En San Francisco, los investigadores recuperaron una joya tomada del departamento de la familia Penn. Cuando la policía preguntó sobre el origen de la joya, obtuvieron el nombre de Ramírez. Ahora teníamos el nombre Ramírez, el nombre completo. Luego revisamos la huella digital y coincidía con la huella de un tal Richard Ramírez, que había sido arrestado en el estado de California. Pero aún así, queríamos estar completamente seguros. Al día siguiente, en Sacramento se encontró una huella digital igual. La coincidencia era elocuente, y el Departamento de Justicia sabía que la huella pertenecía a Ramírez. En pocas horas, millones de personas en Los Ángeles y en todo el país conocían la apariencia y el nombre real del asesino nocturno. 6'1", 155 pounds. This photograph was taken about 8 months ago right here in Los Angeles. Pero aunque todos sabían quién era el asesino nocturno, aún quedaba una pregunta. En el verano de 1985, un hombre realizó la cacería humana más grande en la historia de California, tras un asesino en serie conocido como el asesino nocturno. En agosto, utilizando el trabajo de los detectives y lo último en tecnología forense, los investigadores descubrieron la identidad del hombre que aterrorizaba a Los Ángeles. Authorities in Los Angeles and San Francisco announced tonight that this man, Richard Ramirez, is the suspect in the Night Stalker murders. That word came at a hastily announced news conference. He's a male Latin, 25 years of age, 6'1", 155 pounds, black hair, brown eyes. Ramírez era un vagabundo de 25 años de El Paso, Texas, un drogadicto y ladrón. Se mudó a Los Ángeles en 1982. Robaba todo lo que podía para pagar su hábito. Fue arrestado por robar autos y estuvo 6 meses en prisión. Ramírez fue fotografiado y se le tomaron sus huellas digitales. Esas huellas estaban en el sistema y permitieron revelar su identidad, y ahora la fotografía estaba por toda la ciudad. Nosotros no sabíamos que él no estaba en Los Ángeles cuando su fotografía se publicó en la prensa. Ramírez estaba en Arizona visitando a un familiar. No sabía que su nombre y fotografía estaba en cada periódico de Los Ángeles. Como resultado de toda la publicidad que generó este caso, apareció un individuo. La información que recibimos fue que este hombre viajaría de regreso a la ciudad, por lo cual pusimos bajo vigilancia la estación de buses. Todos buscaban a Ramírez, mientras la policía registraba cada bus esperando encontrar al asesino. Ramírez regresó a la ciudad. Esa mañana
Él regresa a la ciudad en un bus desde Arizona, Phoenix. Se da cuenta de la vigilancia, de los policías, pero no sabe que lo están buscando a él, y teniendo el cuidado suficiente, se dirigió hacia el exterior, por la salida de los buses, en lugar de usar la salida de los peatones. Caminó por una calle